me pierden, denme un segundo para poder volver, ¿sí? Bien, ¿están viendo ahí la presentación? Que alguien levante el mic y me cuente. No, no se ve nada, profe. Ok. Entonces, ahí vamos. Bien. Yo asumo que ahora lo ven. Se corta, profe, no se escucha nada. Bueno, estamos con ese tema. ¿Sí? De personal, ¿sí? Que es la filmina que ustedes van a ver ahora en pantalla, ¿sí? Este power no es el mismo power que ustedes van a tener, ¿sí? Porque este es el power que le corresponde al curso en realidad de auxiliar en recursos humanos. Pero ustedes pueden estudiar tranquilamente del que yo les subí, ¿sí? Y de la ficha PDF que ustedes tienen para este tema. Bien, entonces, lo que vamos a empezar a transitar brevemente, ¿sí? Son algunas cuestiones que tienen que ver con la toma de personal, ¿sí? En las organizaciones. Un tema que hoy en día es bastante controversial, polémico por la introducción de las tecnologías y que también es una salida laboral bastante rentable para quienes inician, ¿sí? En la cuestión del recurso humano. Por eso en el auxiliar le dedicamos mucho tiempo a esto, ¿sí? Y acá vamos a tratar de hablar un poquito también al respecto, ¿sí? Dentro de los márgenes de nuestras posibilidades. Las maneras de trabajar están cambiando, ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Es decir que antes, ¿sí? Cualquier persona también incluye al dueño de las organizaciones, podría tranquilamente contratar a su propio personal. Hoy sabemos que existe el rol, que es el rol del selector, ¿sí? La selección de personal hoy en día está a cargo preferentemente y generalmente de las áreas, los departamentos de recursos humanos o de gente que trabaja terciarizando este servicio, ¿sí? Como auxiliares o asistentes en recursos humanos, licenciados en psicología, ¿sí? Todas estas personas interesadas en lo que tiene que ver con el recurso humano en general, ¿sí? Nosotros vamos a decir que quien se desempeñe como selector, ¿sí? Debe ser alguien que tenga la capacidad de buscar un poco el método que más se adapte a la necesidad del puesto de trabajo que se necesita cubrir, ¿sí? Que pueda diseñar puestos de trabajo atractivos, ¿sí? Que sea alguien flexible, adaptable, preferentemente si vamos a hablar del reclutamiento IT, que conozca idiomas, ¿sí? Pero no solo idioma extranjero, sino también el idioma del rubro y que sea un buen entrevistador, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la parte que tiene que ver con la diferencia, ¿sí? Entre reclutamiento y selección. Eh, con el tiempo se ha pensado que el reclutamiento y la selección son sinónimos, ¿sí? O que son lo mismo. ¿Mm? Lo cierto
¿sí? Es que reclutamiento y selección no son lo mismo, ¿sí? La finalidad del reclutamiento es poder obtener simplemente una gran cantidad de postulaciones, ¿sí? Para cubrir un puesto de trabajo. Entonces, como ustedes están viendo en pantalla, el reclutamiento tiene que ver con poder identificar y convocar a la organización posibles candidatos, ¿sí? Para cubrir las vacantes. Estas vacantes se pueden cubrir de modo interno, ¿sí? O de modo externo. Ahora bien, la selección es la etapa que le sigue, ¿sí? Al reclutamiento. Y nosotros vamos a hablar acá de la selección como un proceso, ¿sí? A partir del cual el área de recursos humanos de una empresa se dispone a elegir cuál va a ser el candidato ideal para cubrir un puesto, ¿sí? El proceso de selección suele ser, y esto va a depender mucho de la organización, de la cultura y de quién lo lleve adelante, bastante largo, ¿sí? Esto obviamente con sus salvedades, pero sí hay una realidad y la realidad es que es bastante costoso, ¿sí? Generalmente, cuando estos servicios se terciarizan, se cobran muy bien, ¿sí? Y son procesos que a las empresas les cuestan caro también. ¿Por qué? Porque implican toda una serie de pasos que muchas veces, ¿sí? El departamento puede realizar o una sola persona puede realizar, pero que otras veces no, ¿sí? Entonces ustedes pueden llegar a notar que si ustedes, bueno, no sé, si alguien el día de mañana se anota al auxiliar en recursos humanos y comienza a trabajar, ¿no? Como reclutador o como selector, pueden notar que, por ejemplo, los pueden llegar a llamar para hacer una sola parte del proceso, que es la parte de las entrevistas. O pueden llamarlos para hacer una parte del proceso, que es la parte de la búsqueda y la preselección. O si son psicólogos y también son auxiliares, ¿sí? Y también son licenciados o técnicos en recursos humanos, los pueden llamar solamente para la parte psicotécnica, ¿sí? Es un proceso muy largo, muy costoso y dependiendo de la cultura y de la empresa generalmente lleva tiempo. E implica una serie de pasos, entrevistas, ¿sí? Test, chequeos. En ocasiones, como yo les decía, están todos los pasos que nosotros vamos a ver y en otras ocasiones no, ¿sí? Todo va a depender de cómo cada organización haga, ¿sí? Su manera de reclutar personal, dependiendo también del perfil y de las necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa particularmente en Haití? ¿Sí? Ustedes saben que acá empezamos a ver algunas cositas muy puntuales, ¿sí? Sobre Haití, todos estos temas que nosotros vemos acá, tenemos un curso aparte, ¿sí? Los conceptos no pierden eficacia cuando uno habla de reclutamiento Haití, solo que acá todos estos conceptos van a estar anclados a las famosas tecnologías de la información, ¿sí? Cuyos perfiles profesionales van a englobar a todo lo que esté relacionado con tecnología, ¿sí? Y con el almacenamiento, la recuperación, transmisión y manipulación de datos, ¿sí? Para gestionarlos en beneficio de una organización. ¿Quién es un reclutador personal IT? ¿Sí? De personal IT. Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con IT, ¿sí? El especialista en seleccionar candidatos, ¿sí? Relacionados con esta entidad tecnológica es el reclutador IT, ¿sí? Un reclutador IT nosotros vamos a decir que tiene la capacidad suficiente como para poder evaluar si el candidato en principio se alinea a la cultura de la empresa desde su personalidad y desde sus objetivos personales, ¿sí? Hasta también de poder filtrar, ¿sí? El perfil dependiendo de los requisitos del puesto, ¿sí? Eso es como para ir haciendo una breve pasada, ¿sí? Por lo que tiene que ver con Haití. Pero vamos a volver un poco a lo generalista, ¿sí? El proceso de selección de personal que no es IT, que es básico y que es común, ¿sí? Comienza cuando hay una demanda, ¿sí? En una organización, de una vacante para cubrir, hasta que encontramos a la persona ideal para ocupar ese puesto. Y a partir de allí vamos a decir que al menos entre 2 o 3 meses más. ¿Por qué? Porque después de eso comienza lo que nosotros conocemos como la inducción, ¿sí? Lo cual vamos a ver muy brevemente la clase que viene. Que tiene que ver con, bueno, la bienvenida, ¿sí? O la llegada de nuevos trabajadores a la organización y cómo preparar este momento, ¿sí? Pero en lo que refiere a la búsqueda en particular, ustedes van a encontrar que un proceso de selección tiene 4 pasos, ¿sí? Búsqueda, preselección, selección y ranking, ¿sí?
El primero de estos pasos es la búsqueda. ¿Y con qué está en relación la búsqueda? Bueno, con los carteles y con los avisos, ¿sí? Tema que acá nos llegamos a desarrollar, tanto como con las redes donde vamos a poner esos avisos, ¿sí? Tema que acá tampoco desarrollamos. Pero para que ustedes tengan una idea en general, cada formato de búsqueda nosotros lo vamos a llamar canal, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que hay diferentes modos de buscar, ¿sí? Una es la que generalmente usan las consultoras, que se llama búsqueda por base de datos. Otra es la que es menos profesional de todas, que se llama la famosa búsqueda por contacto, ¿sí? Que es el amigo de, el tío de, el hijo de. Y una búsqueda selectiva, ¿sí? En aquellas instituciones donde podemos llegar a encontrar los perfiles que necesitamos, ¿sí? En el momento en que la búsqueda ha cerrado, ¿sí? Comienza lo que llamamos etapa de preselección, ¿sí? En la etapa de preselección acontecen algunas cuestiones. La primera es que comienzan a llegarnos los currículums, ¿sí? Y que comienza el famoso filtrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar primero? ¿Sí? ¿O qué es lo que suele ser generalmente el mayor filtro aplicado? ¿Sí? Hay muchos filtros y cada empresa tiene el suyo, pero el más general y el mayormente aplicado es el de la experiencia laboral, ¿sí? Entonces, siempre se sugiere que vayamos viendo si coincide con lo que buscamos, ¿sí? Después podamos mirar lo académico y luego todo lo demás, como estuvimos charlando el lunes, ¿sí? Lo que puede suceder a partir de aquí es que dependiendo del perfil, la organización, el selector y el puesto, ¿sí? Puedan abrirse dos posibilidades. La primera es la posibilidad de considerar hacer una entrevista grupal, ¿sí? En ese caso vamos a quedarnos con al menos 9 o 10 currículums, ¿sí? Los mejores. Y en el caso de una entrevista individual vamos a quedarnos con los 3 mejores, ¿sí? Vamos a usar uno de titular y dos de garantía, en el caso de la entrevista individual, ¿sí? En el caso de la entrevista grupal, lo ideal es que sean más o menos 9 personas, ¿sí? La entrevista grupal nos va a permitir otra dinámica de presentación, ¿sí? Las personas nos van a contar quiénes son, ¿sí? Tanto en sentido personal como laboral, nos van a contar cosas de su familia, si estaban o no trabajando, por qué quieren entrar a trabajar acá, ¿sí? Y van a resolver alguna que otra dinámica grupal, como sucede generalmente en las entrevistas grupales, ¿sí? La entrevista grupal siempre se suele usar en aquellos puestos donde la llegada de currículums es multitudinaria, ¿sí? Como por ejemplo los oficios. Lo grupal está bueno también porque me permite evaluar presentación, lenguaje verbal, no verbal, ¿sí? La impresión general que brinda el seleccionado, posible seleccionado candidato, cómo se comporta con los demás, ¿sí? Si tiene inteligencia emocional, qué competencias, ¿sí? Cómo habla, si resuelve, si es proactivo, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ya sea que yo haya decidido hacer entrevista grupal o individual, en ambos casos, sí, y de ambos procesos me puedo tener que quedar con al menos 3 currículums, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comenzar la etapa de selección, ¿sí? Es decir, que una vez acontecido todo lo anterior, uno ya más o menos está en condiciones de poder ver quién, ¿sí? Es el que se va a quedar, ¿sí? Voy a tomar uno, ¿sí? Generalmente cuando son los primeros momentos en los que uno se aventura a empezar a seleccionar gente, tanto generalista como IT, lo ideal es que lo haga con alguien más, ¿sí? Que siempre haya dos personas a cargo. Porque suele, bueno, pasar que a veces dos ojos ven mejor que uno, dos cabezas, dos cerebros piensan mejor, ¿sí? Entonces, bueno, la preferencia es que sus primeros pasos sean bueno, los pasos con alguien, ¿sí? Si no es con alguien entrenado, bueno, al menos con alguien que esté más o menos, ¿sí? Para pasar por la misma que ustedes. A quien seleccionamos, ¿sí? Lo que va a suceder es que le vamos a tener que aplicar entrevista individual, ¿sí? Y si es necesario, si es necesario, batería de test, ¿sí? Que en algunos procesos se le llama psicotécnico, ¿sí? Entonces, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que va a acontecer es la famosa entrevista laboral, ¿sí?
Lo que vamos a definir ahora es qué es esa entrevista laboral, ¿sí? Y qué momentos tiene. Es decir, cuántos pasos tiene y cómo deberíamos actuar nosotros en cada paso, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que la entrevista laboral no es igual que en todos los ámbitos, ¿sí? Es otro tipo de entrevista y que particularmente acá en laboral es una herramienta de selección de personal por excelencia, ¿sí? Donde a ambas partes nos va a permitir conocer nuestros aspectos de interés, ¿sí? La entrevista individual no solamente va a utilizarse cuando uno contrata, sino que también puede utilizarse en otros momentos, ¿sí? En otras situaciones, como suele ser cuando estamos evaluando el desempeño, ¿sí? Temáticas que acá no vemos, cuando medimos la satisfacción, ¿sí? O cuando despedimos a alguien. Entonces, ¿sí? Vamos a ver el tema de los momentos y cómo tenemos que actuar en esos momentos, ¿sí? La primera etapa de la entrevista laboral se llama caldeamiento, ¿sí? Es la etapa inicial y es la etapa que va a dar curso, ¿sí? A el éxito de la entrevista en general. Es decir, que es un encuentro que requiere preparación, que requiere adecuación, que requiere sintonía, ¿sí? Y que requiere el trabajo nuestro ¿para qué? Para tratar de eliminar, ¿sí? O al menos disminuir las ansiedades del entrevistado, ¿sí? Que puedan llegar a obstaculizar la tarea. Por esta razón, nosotros decimos que el candeamiento condiciona el carácter de la entrevista, ¿sí? Yo siempre digo que nunca es lo mismo, ¿sí? Cuando uno viene a una entrevista y está en etapa de caldeamiento, y esa etapa de caldeamiento consiste en que le abren una puerta, le preguntan el nombre y lo empiezan a bombardear con otras preguntas, ¿sí? Que cuando alguien viene a una entrevista a esta primera etapa de caldeamiento, ¿sí? Lo hacen pasar, le abren la puerta, lo llaman por su nombre, le preguntan cómo está, le preguntan si se le dificultó llegar, le preguntan si quiere un vaso de agua o algo a disposición para tomar, ¿sí? Y empieza el cauce de la entrevista. Son dos maneras diferentes de trabajar el caldeamiento, ¿sí? Y la segunda nos puede garantizar un poco más de éxito que la primera, ¿sí? Sin duda. Es decir, que en la etapa de caldeamiento nuestro rol es sumamente activo, ¿sí? Distinto es en la etapa de desarrollo o tarea, ¿sí? Que es la etapa central. Y que se caracteriza, ¿sí? Si nosotros hemos trabajado bien la etapa de caldeamiento, por una gran afluencia de información, ¿sí? Por un caudal de información que va a empezar a brindarnos el entrevistado a nosotros. Es decir, que el rol activo ahora lo tiene el entrevistado, ¿sí? Y nosotros quedamos en segundo plano, ¿sí? Quedamos en un rol pasivo y en un rol observador, ¿sí? Y escuchador de todo lo que tiene que comentarnos, ¿sí? Quien viene a buscar el trabajo. Cómo se presenta, cómo resuelve los obstáculos, ¿sí? Cómo va viendo los temas, etcétera, ¿sí? Y después tenemos las partes 3 y 4 que generalmente se dan a la vez, ¿sí? Que son las etapas de síntesis y de evolución, ¿sí? La etapa 3 y 4 de comentarios y cierres solamente va a poder ser bien afrontada si nosotros logramos tener una buena cantidad de información, ¿sí? Si logramos un buen caldeamiento. Esto nos va a permitir, ¿sí? Poder, empezar a resolver cualquier duda que tenga el entrevistado, ¿sí? Y formarnos una opinión final sobre él, es decir, saber, finalmente si es o no es él la persona que buscamos, ¿sí? Entonces retomamos nuestro rol activo, ¿sí? Y brindamos la información que el entrevistador quiera saber, ¿sí? Siempre en el marco de los límites sobre lo que nuestro cliente, ¿sí? Prefiere que contemos y lo que todavía no, ¿sí? Cualquier cosa que el entrevistado quiera saber, la aclaramos en este preciso momento, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá?
Bien. Entonces, vamos a charlar un poquito, ¿sí? El resto de la clase sobre la batería de test, ¿sí? ¿Qué son las baterías de test? ¿Sí? Que también nosotros conocemos como psicotécnico, ¿sí? Son un aspecto más del proceso. Es importante que uno aclare, ¿sí? Cuando está hablando de los psicotécnicos, que no todos los procesos para no todos los trabajos pasan por esta instancia, ¿sí? Y que la instancia de evaluación psicotécnica solo puede ser llevada a cabo por profesionales competentes para esa evaluación y profesionales matriculados, ¿sí? Hay muchos tipos de técnicas conocidas, ¿sí? En su gran mayoría. Nosotros acá particularmente vamos a detener, ¿sí? En lo que tiene que ver con los test proyectivos gráficos, ¿sí? Algunos ejemplos de test proyectivos gráficos son los que ustedes ya conocen, como por ejemplo persona bajo la lluvia, dibujo de la persona, dibujo de la casa, árbol, persona, que es el que vamos a trabajar particularmente hoy acá, ¿sí? En pantalla ustedes están viendo algunos de los ejemplos de baterías de test laborales, ¿sí? Unos son las láminas de Rorschach, ¿sí? Después tienen un Warteg, después tienen el famoso hombre bajo la lluvia, perdón, y un maravilloso Bender por ahí, ¿sí? Un gestáltico visomotor. Pero, ¿qué son entonces los proyectivos gráficos? ¿Sí? Los proyectivos gráficos, ¿sí? Son test, son técnicas dentro de un amplio repertorio de técnicas de tipo proyectivo, ¿sí? Es decir, que no solamente que existen proyectivos gráficos, sino por ejemplo también verbales, como el desiderativo, ¿sí? Donde uno hace una pregunta y lo que obtiene, ¿sí? De esa pregunta consigna es una respuesta. Acá nosotros damos una consigna y lo que obtenemos es un dibujo, ¿sí? Existen elementos básicos, por eso proyectivo gráfico, justamente. Existen elementos básicos de interpretación para un proyectivo, ¿sí? Como por ejemplo la posición en la que la persona toma la hoja, ¿sí? El tipo de trazo, el lugar que prefiere para dibujar, ¿sí? Estos son elementos de interpretación, ¿sí? Es decir, si agarra la hoja vertical, horizontal, si hace el trazo grueso, fino, ¿sí? Si dibuja arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Son todos elementos que tienen un significado, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que el test proyectivo, ¿sí? Es solamente un tipo de técnica dentro de un amplio repertorio de técnicas que han sido creadas, ¿sí? Con fundamento en una teoría que es la teoría psicoanalítica, ¿sí? En psicología, la teoría psicoanalítica nace, ¿sí? Como lo dice su propio nombre, a partir del descubrimiento del psicoanálisis, ¿sí? Que es la disciplina que funda Sigmund Freud, ¿sí? Y que ha tenido otros aportes después con el paso de los tiempos de personas como Jacques Lacan y Melanie Klein, ¿sí? Ellos han construido teoría y test, ¿sí? Que nos permiten abordar los proyectivos, ¿sí? Pero también hoy en día, ¿sí? Han surgido tanto nuevos proyectivos como nuevos marcos teóricos, ¿sí? Que fundamentan esto, ¿sí? Entonces, acá particularmente nosotros vamos a hablar un ratito del HTP, ¿sí? El HTP es House Tree Person, en inglés, casa, árbol, persona, ¿sí? Por eso ustedes allí ven el amoroso dibujito, ¿sí? Algunos datos que nos van a servir de guía para la aplicación y para la interpretación, ¿sí? Tienen que ver con que HTP es un test, ¿sí? Es una técnica que una vez que yo la interpreto y la evalúo, me va a ayudar a obtener información, ¿sí? Acerca de cómo la persona experimenta su parte más consciente, es decir, cómo se experimenta su yo en relación con las demás personas, ¿sí? Y con su ambiente familiar más íntimo. Entonces, ustedes van a ver que generalmente como consigna, ¿sí? Uno le solicita a la persona que dibuje una casa, un árbol, ¿sí? Y una persona, y le vamos a comentar que después de finalizar, quizás le preguntemos algunas cosas sobre lo que dibujó, ¿sí? Posteriormente, vamos a evaluar
los dibujos basándonos en el contenido y en las características, ¿sí? Es decir, en lo que se dibuja y en cómo se lo dibuja, ¿sí? La ubicación en la hoja, el tamaño, la presencia y ausencia de partes, las respuestas del individuo, ¿sí? Generalmente para su realización se requieren de 30 a 90 minutos y se recomienda, ¿sí?, que si en algún momento les toca presenciar la toma de un HTP, puedan tener disponible todo lo que una persona pueda llegar a necesitar para dibujar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tienen que tener 3 hojas y un lápiz, ¿m? Sino que tienen que tener todo lo que a ustedes se les ocurra que alguien les pueda pedir para dibujar, ¿sí? Lápiz, virome, gran cantidad de hojas, lápices de colores, reglas, sacapuntas, liqui, ¿sí? Todo lo que a ustedes se les ocurra que alguien pueda necesitar para dibujar, ustedes lo tienen que tener. Y que mientras la persona realiza este test, ¿sí?, una vez que hemos dado la consigna estímulo, nosotros vamos a tener que empezar a registrar algunas cuestiones, ¿sí? Una de esas cuestiones son, por ejemplo, el orden de los detalles, es decir, por dónde comienza. ¿Comienza por la casa, por el árbol o por la persona? Si comienza por la casa, ¿por qué parte de la casa comienza? ¿Por el techo, por la puerta, por la ventana, por la pared? ¿Sí? Si comienza por el árbol, bueno, genial. ¿Por la raíz, por la copa, por el tronco, por la fruta? ¿Sí? ¿Por dónde comienza? Ese es el orden de los detalles, ¿sí? Las verbalizaciones, es decir, qué va diciendo la persona mientras dibuja, si es que dice algo, ¿sí? Que generalmente pasa que hay algún dibujo en particular que no les gusta hacer, entonces dicen no me gusta dibujar esto, ¿sí? Bueno, eso debe quedar registrado, ¿sí? Y otra cuestión que debe quedar registrada es la latencia inicial, ¿sí? ¿Qué significa latencia inicial? Bueno, la latencia inicial es ese tiempo, esa brecha de tiempo que pasa entre que ustedes dan la consigna estímulo y la persona comienza efectivamente a dibujar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les digo a ustedes, consigna estímulo 9:36 de la noche, dibujen una casa, un árbol y una persona, ¿sí? Y ustedes toman la hoja y toman el lápiz y comienzan 9:37 de la noche, la latencia inicial es de 1 minuto, ¿sí? Si comienzan en 38, es en 2 minutos y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué información nos va a brindar la evaluación y análisis de cada dibujo? En principio, nuestra primera parada va a ser la casa, ¿sí? El dibujo de la casa genera generalmente asociaciones en la gente de tipo consciente, ¿sí? Pero también de tipo inconsciente, es decir, genera pensamientos, genera entrelazos de pensamientos de aquellos que nosotros nos percatamos y de aquellos de lo que no, ¿sí? Pero ¿acerca de qué? Acerca del hogar, ¿sí? Y de las relaciones personales más íntimas. Es decir que después de analizar el dibujo de la casa, yo voy a obtener alguna que otra datita, ¿sí?, de cómo andan las cosas al interior de la casa de esta persona, ¿sí? El árbol, por su parte, ¿sí?, es uno de los dibujos más interesantes de analizar, porque generalmente las asociaciones que genera este árbol, valga la redundancia, son de tipo inconscientes. Es decir, que lo que se proyecta generalmente no es algo de lo cual la persona se dé mucha cuenta, ¿sí? Pero al final de la evaluación, yo voy a poder obtener información acerca de que si la persona tiene recursos psicológicos suficientes, ¿sí?, como para desenvolverse bien en el medio, ¿sí?, que lo rodea. Si la persona tiene los recursos suficientes como, por ejemplo, para desenvolverse en este rol laboral, ¿sí? Mientras que el dibujo de la persona, que ustedes están viendo allí la personita, por otro lado, genera más asociaciones de tipo consciente, ¿sí? Aquellas cosas de las cuales más nos percatamos. Y suele suceder esto porque generalmente el dibujo de la persona es la expresión directa de la imagen corporal de uno mismo, ¿sí? Por eso si ustedes llegasen a presenciar en algún momento la toma, ¿sí?, de un HTP, van a ver que si generalmente ustedes le piden a una mujer que dibuje una casa, un árbol y una persona, les va a dibujar una mujer, ¿sí?, y viceversa. También les puede ocurrir que no, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si sucede, ¿sí?, se debe a que generalmente, ¿sí?, el dibujo de la persona
es la expresión directa de la imagen corporal que uno tiene de uno mismo, ¿sí? Em, Cuando uno termina de tomar o de analizar, ¿sí? La personita, lo que va a obtener es información acerca de cuánto se banca la persona, ¿sí? La evaluación crítica y objetiva, ¿sí? Es decir, cuánto me banco yo, ¿sí? La autocrítica, y cuánto me banco yo o cómo soy yo en todo caso, en, bueno, esto tan preciado que son las relaciones interpersonales, ¿sí? Bien, lo que ustedes están viendo ahora en pantalla son unos aspectos básicos de interpretación, los van a tener que ir a leer al PDF, ¿sí? Siempre que nosotros damos una clase acá en Power, ustedes deben ir a reforzar lo que dimos acá con el PDF, ¿sí? Que obviamente está en el Classroom. Entonces, tenemos algunos aspectos básicos para interpretar, ¿sí? Como la línea de base, por ejemplo. ¿Tienen o no tienen los dibujos línea de base? ¿Sí? Presencia o ausencia de línea de base, ¿sí? Generalmente la ausencia suele significar, ¿sí? Desequilibrio, falta de sustento, ¿sí? La elección del cuadrante de la hoja, es decir, si le gustó dibujar todo a la izquierda, si hay alguno en particular que dibujó a la izquierda, ¿sí? El lado izquierdo siempre está relacionado con el pasado, ¿sí? Con procesos psicológicos que son más de tinte regresivo, es decir, con personalidades generalmente bastante apegadas a cosas que ya sucedieron, ¿sí? Mientras que el derecho y el central, ¿sí? Son muy bien vistos por lo equilibrado y progresivo, ¿sí? La latencia inicial, que la estuvimos charlando recién, puede indicar, ¿sí? Conflicto. Si la latencia inicial es muy exagerada en algún dibujo en particular, ¿sí? Puede indicar que hay algo de conflicto, ¿sí? En esa persona en relación a las cosas que se ponen en juego en ese dibujo en particular, ¿sí? Y obviamente la presencia de verbalizaciones mientras dibuja también. ¿Mm? Bien, una vez que ha sucedido todo este largo proceso, si es que el proceso es completo, ¿sí? Lo que nos quedará es obtener una síntesis, ¿sí? De esta evaluación del psicotécnico para saber si el psicotécnico dio bien o no, ¿sí? Y una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es una integración. ¿Mm? Una integración entre qué? Entre los aspectos de contenido, es decir, lo que la persona dijo, los aspectos gestuales, es decir, el lenguaje corporal, y los aspectos de la evaluación final del psicotécnico, ¿sí? Por eso lo que ustedes ven allí que dice es integración entrevista-test, ¿sí? Vamos a tener que hacer una lectura, ¿sí? Para ver, bueno, si estos aspectos coinciden, ¿sí? O al menos si estos aspectos se complementan. Generalmente si estos dos aspectos difieren mucho, ¿sí? Es porque alguno de los dos suele estar o muy entrenado o truchado, ¿sí? Y una buena noticia es que los test no se pueden truchar, ¿sí? Los test uno puede aprender a hacerlos, pero los test son como las obras de arte, ¿sí? No son todos iguales debido a que lo que cada uno va a proyectar en los test viene desde las profundidades de la psicología de cada uno, ¿sí? Entonces, por más entrenamiento en test, siempre va a haber algo que se nos va a escapar, ¿sí? Una cuestión que es importante aclarar, ¿sí? Es que la aplicación y los resultados del test por fuera del proceso laboral no tienen ninguna validez, ¿sí? Lo cual quiere decir que tomarle el test a la suegra, la novia, la amiga, ¿sí? Y mirar qué resultados me da no es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque están por fuera de un proceso psicodiagnóstico o por fuera de un proceso, en este caso, laboral, ¿sí? Y también es muy importante aclarar que se debe recurrir a la toma únicamente con profesionales matriculados para la misma, ¿sí? Y también aclarar que el hecho de que nosotros veamos esto acá es meramente pedagógico, ¿sí? Es por si en algún momento a ustedes les toca, como auxiliares contables, presenciar algún momento, ¿sí? De toma de HTP, bueno, que puedan tener algunos elementos como para saber, ¿sí?
El resultado final del proceso deberá requerir integración de resultado de batería de test y de entrevista individual, donde nosotros solamente evaluamos a la persona en relación a su rol, ¿sí? Es decir, si yo me doy cuenta que esta integración entrevista-test, la persona comporta todas las características que yo necesito para el cumplimiento del rol laboral, perfecto, seleccionado, ¿sí? No voy a ir ni más adentro ni más afuera que eso, ¿sí? Bien, el proceso de selección en IT acá no lo vemos, vimos algunas cuestiones introductorias solamente a la cuestión IT, ¿sí? Y a todo lo que fue este grandísimo proceso
comentario, sugerencia. No todo claro, se entiende bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos con una última cuestión. ¿El TP obligatorio? No hay TPs obligatorios acá. Yo sí voy a colgar después una actividad sobre programación neurolingüística, pero no es obligatoria tampoco, ¿sí? Acá no tenemos trabajos prácticos obligatorios. Bien, entonces vamos a pispear una última cosita, ¿sí? Que va a acontecer cuando se termina, ¿sí? La instancia psicotécnica y la persona finalmente queda contratada, que es el famoso proceso de inducción de personal, ¿sí? Lo cual también es un desafío bastante grande, sobre todo hoy en día, ¿sí? Yo introduzco algo muy por arriba acá, ¿sí? Pero ustedes están viendo ahí en pantalla la gran diferencia generacional que hay entre la chica que asiste y el empleado nuevo, ¿sí? Todos estos temas nosotros los tratamos más a fondo en el curso, pero acá, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que podamos empezar a pensar que los procesos de inducción funcionen en las organizaciones, ¿sí? ¿Y qué son los procesos de inducción? Bueno, la incorporación de empleados, ¿sí? En la organización básicamente es una función técnica de nuestra área, ¿sí? Entonces, nosotros en recursos humanos debemos tratar de seguir estos pasos, ¿sí? Que el empleado conozca la organización, que conozca nuestros valores, en principio, y que también conozca nuestra metodología, ¿sí? Por eso, fíjense allí también la foto, no solamente la cuestión etaria, sino también la diversidad cultural, ¿sí? Atravesada en ese equipo de trabajo. La inducción se suele dividir en dos partes, ¿sí? La parte 1 que se llama primer día y la inducción propiamente dicha. ¿Qué es lo que sugerimos siempre nosotros en lo que se llama primer día? Bueno, que antes de la llegada del empleado, ¿sí? Nosotros podamos recibirlo primero con un email, ¿sí? Con un email que lo prepare. Em, ¿Qué tiene que contener ese email aparte de una bienvenida? Bueno, dentro de las posibilidades un cronograma de trabajo, ¿sí? Los horarios, el lugar donde lo esperamos, la localización donde está su oficina, ¿sí? Toda la información que pueda llegar a necesitar para comenzar su primera semana laboral. Después podemos organizar un recorrido por el área en el que va a trabajar o por toda la empresa, ¿sí? Y también, ¿sí? Algunas organizaciones usan, otras no, ¿sí? Un pequeño corte en su jornada de trabajo para lo que se llama la ceremonia de bienvenida, ¿sí? La idea es que en esa primera semana, ¿sí? Fíjense que allí también tenemos otra foto muy interesante. En su primera semana, la idea es que el empleado pueda conocer nuestros cronogramas, así como también conocer cómo es nuestra producción, ¿sí? La inducción no tiene una duración determinada. Yo hoy les dije 3, 4 meses, pero la realidad es que va a depender mucho de las características de la organización, ¿sí? Y del empleado como tal. Por lo cual, acá también va a ser muy importante que nosotros tengamos feedback con el empleado, que no lo dejemos solo, ¿sí? Que vayamos viendo cómo se siente, si hay algo que no sabe, si hay algún elemento que no le dimos, ¿sí? Si tiene alguna duda, dónde se tiene que dirigir, entre otras cosas, ¿sí? Bien.
Todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Se encuentra en el Classroom, ¿sí? Recomiendo sumamente la lectura de los PDFs, ¿sí? PDF clase 1, clase 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y 7, que son los que entran en el examen. Bien, ¿alguien tiene algo que comentar o alguna pregunta en particular sobre las temáticas desarrolladas? Trabajos prácticos obligatorios ya quedamos con que no hay, ¿sí? Solamente hay un examen que es miércoles 17 a la hora que cursan, ¿sí? Después lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que ya sepan todos que se tienen que conectar miércoles 17 a las 21 a rendir, ¿sí? Sí, les voy a dejar una actividad sobre programación neurolingüística en el Classroom, pero no es obligatoria y la idea es que puedan hacerla, sí, claro. Pero bueno, em, no se va a pasar nada si no lo hacen. ¿Quién sería el que le explica su labor al nuevo? Nosotros, desde Recursos Humanos, somos los encargados de la inducción. Nosotros y un referente del área en la que la persona se va a insertar. ¿Es oral el examen? No. Es con la cámara prendida, pero es por formulario de Google. Si digamos que no le va del todo bien, ¿qué se hace? Si no le va del todo bien, hay un error. ¿Sí? Acá no trabajamos mucho eso, pero eh, si hay algo que no debería suceder es que no le vaya bien. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la organización debe tener, ¿sí? Generalmente si acá algo no salió bien es porque hay un error. O en el analítico descriptivo del puesto de trabajo, ¿sí? Es decir, hicieron mal el descriptivo del puesto o hicieron mal el proceso de selección, ¿sí? Por eso nosotros en el curso de auxiliar en recursos humanos trabajamos mucho cómo hacer un analítico descriptivo del puesto, cómo hacer un perfil de puesto, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no nos encontremos con errores durante el proceso y durante la inducción y durante las evaluaciones del desempeño, ¿sí? Porque todo lo que esté mal en el descriptivo del puesto, ¿sí? Salta tarde o temprano. Y uno de los primeros lugares en donde salta es acá, en la selección, y cuando la persona entra y estamos haciendo la inducción, ¿sí? Si se puede arreglar esto, y generalmente sí, ¿mediante qué? Mediante políticas del capital humano, que fueron nuestra clase número 2, ¿sí? Em, pero el hecho de que se pueda arreglar va a depender de cuán grosso sea, ¿sí? Lo mal que le vaya. ¿Mm? ¿Se puede recurrir a una capacitación? Sí, se puede recurrir a una capacitación. Yo diría que lo primero que se puede hacer en este caso es aplicar un programa de modificación conductual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, bueno, ver si podemos resolver esa conducta que está siendo disfuncional, ¿sí? Tal y como lo vimos en la clase número 2. Pero bueno, la capacitación también. Lo que pasa es que diseñar una estrategia, una intervención, ¿sí? Va a requerir de ver específicamente cuál es el problema, ¿sí? Es decir, por qué no le va bien. Porque está desmotivado, porque le dan menos plata, porque no sabe hacer lo que tiene que hacer, porque pensó que estaba entrando en un buen lugar y se dio cuenta que no le gustaba, porque los valores de él no concuerdan con los míos. Es decir, necesito poder hacer bien un recorte del problema para saber, ¿sí?, qué intervención vendría mejor, ¿sí? Se puede hacer una capacitación, pero lo que quiero decir es que si uno piensa una capacitación como primera medida, puede ser que no funcione, como puede ser que sí. Va a depender mucho del recorte del problema, ¿sí? Que no le va del todo bien, es algo que deberíamos poder prevenir, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que si nosotros dedicamos mucho tiempo a hacer descriptivos de puesto y a hacer procesos de selección y demás,
y la idea es que le vaya bien, ¿sí? Si no hubo un error groserísimo en algún lugar, ¿sí? Y ese error se va a empezar a notar acá, en el proceso de inducción, ¿sí? Y se va a notar más todavía más adelante, ¿sí? Entonces, ¿dónde nace todo? Bueno, en el análisis y en el estudio y en el trabajo de la cultura organizacional, en primer lugar, y en segundo lugar, en unos buenos descriptivos de puesto, ¿sí? Que son tarea de quién, de nosotros en recursos humanos, ¿sí? Genial, gracias a vos. Bien, ¿alguien más con alguna duda o comentario? No, no hay problema. No hay problema. Ustedes saben que la clase arranca a las 21:05, ¿sí? Y ustedes tienen desde las 9 hasta las 10:30 para rendir. Así que no hay problema por el horario. Siempre y cuando se conecten. El examen más de 20 minutos no les va a llevar. Es súper sencillo. Bien, ¿alguien más? Recuerden que después de rendir nosotros no terminamos las clases. Nos va a quedar dar una clase más, ¿sí? Que es la clase de entornos de trabajo saludables. ¿Mm? ¿Sí? Tenemos 8 clases. Y entornos de trabajo saludables no entra en el examen, ¿sí? Así que no se asusten. Bueno, chicos, ¿alguien más? Ustedes saben que yo cumplo horario acá, firme junto al pueblo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Hasta las 10:30 tenemos tiempo para charlarla. Y si no tienen ninguna pregunta, ¿sí? Terminamos por hoy, dirían los analistas. Muy linda esta clase. Bueno, muchas gracias. Me alegra que la disfruten. Bueno, chicos, si no hay preguntas, comentarios, dudas, ¿sí? Nos vamos a encontrar la semana que viene, ¿sí? Nos vamos a encontrar el lunes para trabajar motivación y liderazgo, ¿sí? Dos habilidades blandas sumamente requeridas ahora y en el futuro, ¿sí? Es decir, que vamos a empezar a ver un poco qué es lo que nos motiva desde la perspectiva de algunos autores y vamos a empezar a pensar la figura de los líderes también desde la perspectiva de algunos autores, ¿sí? Uno que ya charlamos, ¿sí? Que es Goleman, y otro totalmente nuevo que vamos a introducir que es Maxwell, ¿sí? Bien, entonces, bueno chicos, nos encontraremos el lunes a las 21 para trabajar esto, que anden todos más que bien, tengan un muy buen fin de semana, ¿sí? Y bueno, estudien. ¿Mm? Nos encontramos pronto. Buenas noches. Chau, chau. Buen fin de. Gracias, Iván. Nos vemos. Chau, Bruno.